Muchísimas gracias por seguir ahí con nosotros. Somos su programa en un 2x1 Express, por Ahora TV, Canal 3, del poderoso grupo de comunicaciones ACD Media. Miren, como anunciamos en la pausa, ya tenemos con nosotros aquí a Héctor Acosta, el político, no el merenguero, miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo y secretario de Asuntos Agropecuarios. Ustedes, Héctor, vamos a aprovechar para darle los buenos días. Muy buenos días a ustedes, José y Manuel. Gracias por invitarme a su interesante programa. Me gusta mucho el nombre de su programa, es un nombre En como un 2x1. moderno. Sí, es como está la vida hoy día, medio rápida. Es que atacamos en pareja, 2x1. Eso está muy bien. Sí, Eso está muy bien. Me yo gustó. quiero aprovechar rápidamente así. Bueno, por rápidamente. supuesto, darle un saludo a todos los amigos televidentes Sí. de su programa y siempre saludamos a nuestro humilde y laborioso productoras y productores agropecuarios del país. A usted lo está viendo el Excelente. mundo ahora, parte del país. Mire, rápidamente, nosotros vemos que se habla, una de las quejas que dice la gente, ¿verdad?, es el precio de los alimentos. Sin embargo, nosotros vemos que el precio de la tasa de cambio del dólar llegó a ponerse a 64, ahora está a 57,95. Se ha bajado considerablemente, mírelo ahí, ha ido bajando todos los días, hasta ubicarse ahora mismo a 57,65. Sin embargo, no vemos como que eso haya incidido en el tema de los precios. Sí, oiga lo que pasa. El tema de los precios, que tiene que ver mucho con la inflación, naturalmente, porque la inflación es en cierta forma el reflejo del aumento de los precios, y lo que es la canasta básica familiar. En la actual gestión de gobierno, la canasta básica familiar ha aumentado. Usted sabe que el Banco Central divide la canasta básica en 5 quintiles en función del nivel de ingreso de la población. A mí siempre me gusta referirme al primer quintil, porque es donde está la mayoría del pueblo dominicano y sobre todo la clase más necesitada. Pero también al nacional, no el quinto quintil, que son los que más pueden, etcétera, etcétera. Entonces, el crecimiento de la canasta básica familiar en este gobierno, tanto para el primer quintil de los más vulnerables, los clase media hacia abajo y los más pobres, como también para el promedio nacional, ha aumentado en el orden de un 38%. En el caso del primer quintil, esa canasta ha pasado de $21,000, redondeándolo, que la asumió este gobierno. Pesos. Pesos, perdón, si fueran dólares, pesos. Y entonces está en 29,000 pesos ahora mismo. El promedio nacional lo tomó más o menos en $36,000. Pesos, estábamos hablando del petróleo hace un momento, entonces tengo el tema de los dólares, pesos, y ya está prácticamente en 49,000, casi 50,000 pesos. Entonces, evidentemente, este gobierno ha tomado muchas acciones tendentes a mejorar ese tema y no ha podido, porque es que la dinámica de la economía no se mueve con una decisión que usted tome en uno de los factores que influyen en algo determinado. En este caso, por ejemplo, cuando la inflación se le fue muy alta después de la pandemia al gobierno, trataron de manejar el tema de la inflación con la tasa de política monetaria del Banco Central. Usted recuerda que la subieron drásticamente, llegó hasta 8,75, después tuvieron que irla bajando, siguiendo la tendencia del mundo, principalmente de Estados Unidos, pero se nos fue de la mano también y no se pudo controlar la inflación. Ahora, este año, la inflación ha estado casi mensual por encima de la meta. Entonces, que es más o menos 4, más o menos 1%, que es lo que estima el Banco Central. Lo ha estado estimando en los últimos años y este año es igual. Pero mensualmente ha estado por encima de 5, entonces es una gran preocupación. Entonces, se toma la medida en el Banco Central de recoger circulantes. Pero usted tiene que tener cuidado porque si se sobrepasa la recogida de circulantes, la economía se estanca. Ahora mismo no hay prácticamente dinero en la calle y se siente en la economía, en los negocios, en todo. Pero en el caso de los alimentos han crecido casi en promedio un 60% y en muchos casos el precio de los alimentos se ha más que duplicado en esta gestión de gobierno. Y hay razones específicas. Este gobierno da muchas cifras de
de producción, de niveles de abastecimiento y eso, pero eso no es fruto de la producción nacional. Este gobierno, desde el principio, aplicó una política básicamente de cambiar lo que es el apoyo fundamental a los productores. El Estado siempre, en países como el nuestro, tiene que dar un gran apoyo a los medianos y pequeños productores. Por diferentes vías siempre se hace. Ayuda en agroquímicos, ayuda en preparación de tierra, asistencia técnica. Bueno, este gobierno lo primero que hizo en su gestión fue cancelar la mayoría de los profesionales agropecuarios que daban asistencia técnica. Por lo tanto, casi el Ministerio de Agricultura y sus instituciones, como el IAD, Intabaco, todas las instituciones que lo componen, no tienen asistencia técnica y eso se ha reflejado en la producción. Héctor, las importaciones agropecuarias se han duplicado en este gobierno, de un orden de 3.000 millones de dólares a más de 6.000 millones de dólares. Héctor, en una rueda de prensa, respondiéndolo al informe de la FAO, que dice que aquí superamos la meta de hambre cero aquí en la República Dominicana, en la rueda de prensa del martes, ustedes anunciaron de que 4.7 millones de dominicanos mantienen un problema de inseguridad alimentaria. ¿En base a qué esa declaración? Porque si la FAO dice que aquí ya superamos la meta de hambre cero, entonces te habla de que casi 5 dominicanos mantienen problemas de inseguridad alimentaria. ¿En base a qué hacen esa afirmación? Correcto. Mire, esas informaciones provienen del mismo informe de la FAO, porque la FAO, si bien señala que ya el país, vamos a decir que disminuyó el hambre cero por debajo del 2.5%, es una metodología de años que tienen, que cuando un país baja de ese umbral, entonces lo declaran hambre cero. 2.5% de hambre ya es hambre cero. Pero no es hambre cero, es que el sistema de subalimentación que utiliza la FAO, que por cierto es un sistema probabilístico para que la gente lo entienda, no es una medición, vamos a decir, precisa y exacta de lo que está pasando. Pero entonces esos informes se nutren de las informaciones que le suministran los gobiernos, en este caso las instituciones que están vinculadas. Ese parámetro de subalimentación se alimenta fundamentalmente de dos componentes. Uno es lo que es las encuestas de hogares. Van a un hogar, le preguntan, mire, ¿cómo está la alimentación aquí? ¿Qué ustedes comen en la mañana? ¿Qué comen al mediodía? ¿Qué comen en la tarde? ¿Cómo está su nivel de ingreso? Eso es una encuesta familiar para esos fines. Pero eso no lo realiza la FAO. Esas encuestas las realiza la Oficina Nacional de Estadística del gobierno. Y entonces, a veces... O sea, que te quiere decir que ellos no investigan, que ellos hacen esas declaraciones en base a los datos que les suministra el gobierno. Bueno, la FAO en ningún país del mundo a veces hacen chequeos personales, pero en realidad no es una institución que puede dedicarse a eso en el mundo. Tiene que creer, todo país tiene que tener credibilidad de la información que da. Eso por un lado. El otro componente importante de ese índice de subalimentación, que por cierto se evalúa en el periodo de 3 años. 3 años. Y la gente piensa que es un parámetro fijo. No, ese parámetro puede cambiar mañana, en el año que viene, etcétera. Depende de las condiciones que se den internamente. Eso puede cambiar. Y entonces pasamos de hambre cero a ser un país con hambre. El otro componente de eso es la producción nacional, que lo suministra el Ministerio de Agricultura, fundamentalmente. Entonces, cuando uno ve las explicaciones, la intervención del Ministerio de Agricultura, hasta del propio presidente en su informe de rendición de cuentas, sobre los niveles de producción nacional, en muchísimas ocasiones, en los rubros principales, no se corresponde con la realidad. Entonces, si se alimenta un sistema con información que no creemos que tiene 100% de credibilidad, las informaciones no van a ser completamente correctas. Ahora bien, el índice de su alimentación no tiene que ver con la pobreza, son cosas diferentes, porque la pobreza mide no solamente la cantidad de calorías que usted consume diariamente, la mínima. El índice de su alimentación valora la caloría mínima que una persona recibe diariamente, no la alimentación completa, no el tema de salud, no el tema de otros servicios básicos, no el tema social de las personas, no el tema económico en sentido general. Entonces,
es una cosa diferente, la pobreza a lo que es el índice de su alimentación. Le decía eso y además los gobiernos, a veces este gobierno no es la excepción, se ufanan cuando hay una mejoría en ese índice. Pero eso no es el fruto del trabajo de este gobierno exclusivamente. O sea, ese índice ha venido bajando desde los tiempos de Balaguer, empezó a bajar, porque ya con el gobierno de Balaguer empezamos a tener un desarrollo más o menos significativo en los temas de producción agropecuaria. Balaguer creó la reforma agraria, etcétera. Y los gobiernos que han seguido han contribuido a bajar ese índice. Este gobierno le encontré en 8, esa puntuación. 8.7. Le encontró. Eso significa sí, que se ha trabajado para 8. lograr eso. Déjeme decirle, 8.7 era el límite del rango de los 3 años que se evaluaron cuando él entró. Pero en realidad ese índice llegó a bajar a 7.6 y en una ocasión muy breve bajó cerca de 5. Subió otra vez con la pandemia. Y como usted dice, entonces el gobierno lo aplicó. Pero para que usted tenga una idea, el presidente Hipólito Mejía, que empezó su gobierno bien, pero no lo terminó muy bien en ningún sentido, ni siquiera en la agropecuaria, que es una de sus áreas fuertes, ese índice lo entregó al presidente Leonel Fernández cuando asumió el poder en el 2004, en su segundo periodo de gobierno. El presidente Fernández lo encontró cerca de 26 a 27 y el presidente Fernández lo dejó cuando salió en 16, más o menos 16%. Y de ahí los siguientes gobiernos lo siguieron bajando. Así que el país, fruto de su desarrollo que ha estado teniendo, ha ido bajando ese índice. Pero ojo, número 1, es un índice que valora 3 años, periodo de 3 años. Segundo, ese índice puede cambiar de un año a otro si las actuaciones de los gobiernos en esos renglones no son así. Ahora, yo en lo personal y nosotros hemos hecho muchísimas entrevistas así puntuales tratando de averiguar cuáles son los hogares que se han encuestado para saber la cantidad de proteína y de energía fundamentalmente que reciben sus miembros cada día. Y prácticamente no hemos encontrado nunca un hogar que haya sido encuestado. Entonces, es una cosa que hay que investigarla también para que la información sea precisa. Ahora, ¿cómo se refleja eso que yo le estoy diciendo? La canasta básica familiar y sobre todo el precio del alimento, Manuel, que usted me señala, ha sido uno de los dolores de cabeza de este gobierno. O sea, la situación ahora mismo está que, por lo que hemos investigado y lo que vemos a diario, los hogares vulnerables, los más pobres aquí, están pasando hambre. O sea, aquí hay hogares que si comen una vez al día, es mucho. Algunos 2 veces, pero la mayoría de los pobres comen una vez al día y mal comen. Y además eso no hay que ir donde los pobres. Todos comemos. El presidente Fernández ha usado siempre en su vida política un eslogan de que comer es primero, y es la gran verdad. O sea, todos tenemos que comer primero. Todas las demás actividades de la vida se derivan de ahí, de que usted se alimente. Entonces, en consecuencia, aquí se está pasando hambre. Usted que tiene mucho dinero va al supermercado y se da cuenta cada vez que vuelve que los precios de alimentos son cada día más elevados. Entonces, ¿qué le iba a decir? Le dije de la canasta básica familiar que creció un 38%. Los niveles de ingreso en esta gestión, usted dirá, bueno, el gobierno no, pero tenemos que hablar de los recientes, porque es lo que nos está pasando ahora. Ese crecimiento del 38% de la canasta básica familiar no se corresponde con el incremento de los salarios. O sea, el salario de las empresas grandes, en promedio 28,000, vamos a poner 28,000 pesos. Pero la canasta básica familiar cuesta 50,000 pesos para ese sector, el promedio nacional. Entonces, ¿a cuánto puede acceder de la canasta básica familiar una persona que trabaja en una empresa grande? Las empresas medianas ganan en el orden de 16,000 pesos. Y la mayoría de los trabajadores dominicanos, la mayoría gana 15,000 pesos o menos. Póngale 15,000 pesos en promedio a la parte más vulnerable. 15,000 pesos. La canasta del primer quintil del Banco Central para ese sector está en 29,000 pesos. Es decir, que ahora mismo, en sentido general, los niveles de ingreso del que no tiene un medio de producción
sino que recibe unos ingresos y con eso compra, perdón. No alcanza para más que un 52 a 55% de lo que es la canasta básica alimentaria del país. Es decir, que estamos pasando hambre en el país. Eulalio Ramírez, ayer, quien es el presidente del Frente Agropecuario, sentado hoy mismo, ¿dónde está usted? Sí. Dijo que la oposición nunca ha reconocido que en vez de criticar lo que debiéramos estar celebrando todo el país por superar esa meta de hambre cero. Sin embargo, usted no reconoce nada de eso. No, todo lo contrario. Nosotros nos sentimos regocijados que el país ha llegado a eso. Lo que quisiéramos es que esas cifras se correspondan con una mejoría real y específica del pueblo dominicano. Nosotros creemos en el Banco Central, nosotros creemos en la FAO, creemos que son organizaciones, tanto la del país, el Banco Central, como la FAO, una organización internacional, tiene credibilidad total. Ahora, vuelvo y les repito, las informaciones que nosotros comprobamos de los niveles de producción nacional no se corresponden con lo que anuncia el gobierno permanentemente, con lo que el ministro de Agricultura, vamos a ponerlo así, me refiero no al nuevo, porque ha llegado y el amigo Liberio y entonces está tratando de recomponer muchas cosas que habían ahí. Nosotros no criticamos, nosotros llamamos la atención sobre un problema y generalmente le damos una recomendación al gobierno sobre lo que se debería hacer para mejorar. Porque a nosotros lo que nos importa en sentido general no es uno u otro partido político. A nosotros nos interesa, y es la línea de pensamiento del presidente Leonel Fernández, nuestro líder, es el beneficio para la sociedad dominicana, para el pueblo dominicano. Y también en este caso son los consumidores, pero los productores nacionales, que los pequeños en esta gestión de gobierno, la mayoría se han ido a la quiebra. Y le puedo decir cifras específicas, y le puedo decir por qué, y le puedo señalar los niveles de producción en los principales rubros, cómo han bajado. Entonces, este gobierno ofrece cifras de abundancia. Abundancia sí, pero a base de importaciones. Excelente sus exposiciones, pero Eulalio ayer habló de las pérdidas de alimentos, tanto en la poscosecha como en las casas, en las viviendas, en los supermercados. Yo veo, por ejemplo, Israel tiene cero prácticamente productos de daño en poscosecha. Aquí ronda entre 5 y 15%. Así es. Pero ¿no cree usted que por ahí pudiera haber también un trabajo que pudiera hacerse y reducir aún más los precios de los productos? Sí, por supuesto que sí. Afortunadamente, ahora mismo hay una iniciativa de una congresista que sometió un proyecto de ley sobre eso, sobre el manejo de los desperdicios de alimentos, para que eso pueda reducirse en el país. Ahora, naturalmente, eso tiene muchos beneficios en términos de lo que es el impacto ambiental, lo que es la derivación de ese desperdicio de alimentos hacia sectores vulnerables que lo necesitan. Eso ayuda muchísimo. Lo que esperamos que eso pueda ser aprobado, porque ese es un proyecto muy amplio, que incluye una gestión integral del Estado con los diferentes empresas productoras, los diferentes comercializadores, manejadores de productos, etcétera, etcétera. Ojalá que eso se apruebe porque eso va a ser beneficioso. Pero fíjense por qué la agropecuaria no anda bien. Mire, yo le voy a dar una idea rápido. Mire, nosotros dimos una rueda de prensa recientemente sobre el sistema fitosanitario. A veces la gente dice fitosanitario, bueno, para ponerlo en términos llanos y claros, esa es la sanidad de los animales y de los cultivos. Al cancelar la mayoría de los profesionales, aquí ese sistema se ha caído. Por eso ha provocado la introducción al país de muchas enfermedades y plagas que afectan el ganado, los animales y el cultivo. Y el tema de los mangos. El más reciente fue el tema de los mangos. En la rueda de prensa dijimos, el último ingrediente fue la suspensión de la importación de mango de República Dominicana en Estados Unidos. Entonces, nosotros hicimos rueda de prensa en el 2023 llamando al Estado, diciéndole al gobierno, mire, hay este problema con la cancelación de los técnicos, no se está llevando el programa fitosanitario de control de la moca de la fruta y eso va a causar un problema.
porque los países que importan, como Estados Unidos, donde va el 25% de la producción de mango, 47% va a Europa, un 21% va al Reino Unido, 4% a Canadá y el resto a pequeñas islas. Oiga bien, hay un umbral en Estados Unidos que lo sabe el país y lo saben, de un 0.5% de infección. Si pasa de ahí, inmediatamente viene una suspensión. Héctor. Estados Unidos lo advirtió también en el 23 y nosotros, y le hicimos recomendaciones. No la acataron. Por suerte, la suspensión llegó con un 90% de la exportación de Estados Unidos realizada, pero falta una exportación importante hacia el resto de los mercados, hacia Europa, Héctor. Canadá y el Reino Unido. Se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Pero Qué no pena, hemos qué Pero pena. no hemos hablado ni un ápice de todos los problemas agropecuarios. Vamos a tener que invitarlo de nuevo. Porque Si me permite, muy brevemente. es que ya se fue el tiempo. Es para decirle por qué, muy brevemente, dos cositas. Mire, además de eso, del problema fitosanitario, que le hicimos una recomendación de 10 puntos para que sean implementados al gobierno ahora sobre ese sistema, que es fundamental. La sanidad animal y vegetal fitosanitaria, que es el nombre correcto, es fundamental para un país, para mantener su nivel de producción y garantizar la seguridad alimentaria. Este gobierno lo ha cuidado. Oiga bien, la producción de los principales rubros se ha caído. En San Juan, en la producción de habichuela, que era de 500,000 o más quintales anuales, está rondando los 80,000 quintales. Se nos fue el tiempo. Sí, pero yo quiero decir que el pueblo dominicano tiene que tener la esperanza, la resiliencia, porque todo apunta de que el pueblo se cansó de pasar tantas vicisitudes en todos los estamentos de la sociedad dominicana, no solamente en los alimentos, en energía, en salud, en criminalidad, etcétera, y que en el 28 retorne al poder una persona con la experiencia, la capacidad y sobre todo con el deseo de llevar este país de nuevo a un rumbo de desarrollo y crecimiento, que es el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias, don Héctor Acosta, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y secretario de Asuntos Agropecuarios. Señores, vámonos a una pausa. En breve, Luis Méndez lo va a actualizar de lo que está pasando en el deporte y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aquí en la República Dominicana. Vámonos a la pausa. Muchas gracias a usted.